De acuerdo a un estudio, más del 20% del consumo de cigarrillos en el área metropolitana corresponde al comercio ilícito. Pero para ampliar sobre este tema vamos a recibir a Diego Rodríguez, quien es integrante de la Sociedad Uruguaya de Tabacología, pero también de la Organización Multidisciplinaria para la Integración Social, OMIS. ¿Cómo estás, Diego? Gracias por venir. Muchas gracias, Lucía, por la invitación. Bueno, vamos a empezar por el comienzo. ¿Qué arrojó este estudio, que también fue con apoyo de la UDELAR y que se realizó durante este año? En realidad, la cifra más preocupante fue de que vimos que más de la mitad del contrabando se vende en comercios legales. Y eso, la realidad es que nos sorprendió, si bien algo sabíamos, pero no teníamos datos, porque los últimos datos, el motivo de este estudio en realidad fue porque los últimos datos oficiales, por decirlo de una forma, hechos por el Banco Mundial, eran del año 2017. En el año 2017 lo que se había comparado era 10 años de justamente cómo había funcionado las políticas de control de tabaco, y el contrabando en ese periodo donde más se aplicaron políticas se mantuvo en un 12%. Lo que vimos ahora con el estudio es que la cifra en el área metropolitana es del 21% y que de ese 21% se vende, el 54% se vende en kioscos, almacenes y supermercados, ¿no? En lugares donde no debería ocurrir. No debería ocurrir. Debería haber mayor fiscalización, ¿no? Porque está claro de que si está a la vista de todos o si todos sabemos dónde se compra y no es en la feria, porque muchas veces sí se vende en la feria no quiere decir siempre algo ilegal, ¿no? Porque son comercios también establecidos, pero nada más que para vender en la feria. Pero además la feria representó un 14% de la venta de contrabando. Entonces, eso que comúnmente decimos, bueno, hay que ir a controlar la feria, porque nosotros lo hemos escuchado más de una vez. En realidad hay que ir a controlar los que vemos a la vuelta de casa, ¿no? Y eso está siendo un tema, porque la fiscalización en el ministerio cayó. Volviendo a lo que son los datos, que hay una distinción entre edad, sexo, también nivel socioeconómico de los encuestados. Sí, cuando los miramos por sexo, lo que es el contrabando, no había mayor diferencia, pero sí había una diferencia por el nivel socioeconómico. Y esto quizás está un poco reflejado con otra variable que también estudiamos, que es cuál era el motivo del por qué elige una marca. Pero en cuanto al nivel socioeconómico, principalmente más de la mitad es de nivel medio-bajo y bajo, o sea, personas con bajo poder adquisitivo. Y eso en particular uno también siempre tiende a pensar en el precio, ¿no? Bueno, hay una diferencia de precio. Y sí existe esa diferencia de precio. La marca más vendida está a mitad de precio que la marca más vendida de la legal. Pero en realidad lo que vemos es que las personas cuando dicen por qué prefieren las marcas, la mayor mención fue que se prefiere por el sabor. Y en realidad el precio está en segundo lugar, sí, obviamente es un factor importante, y también hay otros factores que se mencionaron en menor medida. Ahora, uno tiende a pensar, bueno, el tema del precio te puede llevar a consumir, o sea, a correr el consumo hacia el contrabando, ¿no? Y lo que estamos viendo es que si ese fuera el único argumento, o sea, un pensamiento totalmente racional desde el consumidor, tendríamos que estar hablando que el 90% tendría que estar consumiendo contrabando y una mínima proporción consumir legal, porque si estamos hablando de que el factor es precio, eso no se está viendo, los factores de decisión son otros, pero en particular lo del sabor lleva también a una fidelidad, por decir una forma, con la marca, ¿no? Entonces, para el fumador no hay gran diferencia entre el cigarrillo legal y no, es decir, el de contrabando no. El tema es económicamente para el país, porque estamos hablando de un cigarrillo que ingresa, por dónde ingresa, dónde se vende y quién lo distribuye. Sí, obviamente con la recaudación fiscal se ve afectada en cuanto al producto. Igual lo que siempre se apuesta desde la política de control de tabaco es, la política más costo efectiva es el aumento del precio del producto. Eso, lo que los estudios internacionales han mostrado es que afecta por igual tanto a lo que es el tabaco legal, o sea, las cajillas legales, como al contrabando, porque siempre el contrabando lo que hace es mirar de referencia al legal. Cuando uno aumenta, el otro aumenta. Ahora, el principal ingreso al país, o de dónde proviene el contrabando, es casi en su mayoría Paraguay y Brasil. Estamos hablando que hubieron menciones de otros países, pero muy ínfimas, menor a un 1%, pero principalmente es Paraguay y Brasil. Uno puede decir, bueno, ¿cómo se elabora esto, ¿no? en los lugares de origen? ¿Cómo ingresa al país, ¿no? Porque el contrabando existe, tanto en este producto como en otras cuestiones. Ahora, el tema es cuáles son los controles que se están haciendo. Nosotros entendemos que, porque incluso se han visto en las noticias, que en este tiempo hubieron más incautaciones, ¿no? Por parte de aduanas.
Ayer justo nos reunimos con el director de aduanas para plantearle la situación, pero mayor incautación no quiere decir mayor contrabando, mayor incautación quiere decir que aduanas quizás está haciendo mayores esfuerzos para realizar los controles, pero igualmente siguen entrando al país. La fiscalización interna parecería no estar funcionando. Digo, las cifras que nosotros tenemos, no del estudio, pero sí de una solicitud de acceso a la información, es que el Ministerio de Salud Pública, que es quien debe controlar las políticas de control de tabaco, en el año 2019 realizaba aproximadamente unas 6.500 inspecciones en todo el país, y al 2023 esas inspecciones están en el entorno de las 1.000, 1.300, y no en todo el país. Han ido a lugares puntuales, no en todos los horarios. Y además nos llegan, ¿no?, versiones por redes sociales a la sociedad civil, o bueno, nos contactan y nos dicen de incumplimiento de las políticas de control de tabaco que uno los ve, digo, nadie está oculto. En cuanto al origen del tema del contrabando, es bueno aclarar que no se elaboran en un lugar, no sé, una persona en una casa escondido en un sótano elaborando los productos, ¿no? Estamos hablando de grandes empresas. Fábricas establecidas que lo que hacen en muchos casos es elaborar más de lo que necesitan para el mercado local, salen del país y eso ingresa a otros países de la región como contrabando. Digo, no somos el único país que tenemos ese problema. Lo que Uruguay sí lo supo controlar durante mucho tiempo, cuando las políticas fueron estrictas, y lo que vemos ahora es que en un periodo de flexibilización, porque eso es lo que hemos visto del 2020 hacia acá, el contrabando podríamos decir que parece haber aumentado. Pero tampoco podemos comparar estrictamente porque la cifra del Banco Mundial que yo mencionaba hoy del 12% es a nivel nacional. Sí. La cifra que tenemos nosotros es Montevideo, ¿no?, y área metropolitana de Montevideo, Canelones, San José. Entonces, si bien no podemos comparar, da indicios de que sí aumentó. Precisamente, en 2022 hubo una modificación a la normativa sobre el empaquetado plano y también el envasado de las cajillas en sí, que el argumento era para combatir al contrabando precisamente. ¿Eso en términos prácticos sucedió? Bueno, es un gran tema ese porque incluso el presidente de la República salió a decir, ¿no?, aquello de que quedó en el discurso de todos lo de la fábrica de chicles, ¿no? ¿Quién me lo va a pedir? Y el argumento principal de parte del gobierno fue combatir el contrabando. La modificación que se hizo al empaquetado neutro, que todavía no se pudo aplicar porque la Sociedad Uruguaya de Tabacología realizó una acción legal para parar esa modificación, que todavía está a disposición del Tribunal de lo Contencioso para que se resuelva. Y entendemos que si el argumento era controlar el contrabando, Uruguay incluso a nivel internacional ratificó algo que se llama el Protocolo para eliminar el comercio ilícito de productos de tabaco y no lo aplica, o sea, si la preocupación era controlar el contrabando, tenía una herramienta para aplicar que no aplica. Incluso en ese momento el subsecretario de Industria lo consultaron, ¿no?, en un programa periodístico y le decían, bueno, pero acá se dice que hay un protocolo para aplicar. Y dijo, no, yo no sé que existe, pero sé que no funciona. Entonces, en realidad, digo, lo que se hizo no se hizo para controlar el contrabando, se hizo a solicitud de la industria. ¿Y qué pasa? ¿Cuál fue la modificación en concreto? La modificación se le permite principalmente a la industria ingresar marcas, lo dice así el decreto, distintivos al interior del paquete, ¿no? Los distintivos al interior del paquete pueden ser marcas o pueden ser también algunas indicaciones de saborizados, que eso es un tema también en particular sobre el contrabando, para saber las personas en dónde están las cápsulas que se apretan para despedir el sabor. Eso hoy en día está incumpliendo el empaquetado neutro. Hay un expediente, hay más de un expediente iniciados en el Programa Nacional contra el Tabaco, donde justamente se lo tiene que multar a la industria por incluir esto, pero si se aprueba este decreto, los libera de esa situación. Y en realidad, también pensemos lo siguiente, yo cuando voy a comprar veo la cajilla, no veo el cigarrillo. Entonces, si me dicen que están permitiéndole a la industria ingresar marcas al interior de la cajilla, a simple vista no controla el contrabando. Entonces, hay herramientas, hay que hacer controles, o sea, hay otras medidas para tomar y no son las que el decreto establece. Según datos oficiales, unos 18 uruguayos mueren por día por causas que tienen que ver con el tabaquismo. Es decir, no necesariamente algún tipo, por ejemplo, no piensa en cáncer de pulmón, pero puede generar cualquier otro tipo de afectación. ¿Ha aumentado el consumo o ha aumentado en jóvenes o en mujeres también? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el consumo de tabaco es la principal causa de muerte evitable en Uruguay y en el mundo.
por eso también mucho foco en las políticas de control de tabaco. En cuanto a la prevalencia, las políticas de control de tabaco en su integridad, ¿no? Estamos hablando de el no poder hacer publicidad, el empaquetado neutro, los precios, ¿no? Varias medidas que se tomaron llevaron a bajar la prevalencia. O sea, bajó la cantidad de personas que consumen. Antes de empezar las políticas, en adultos el consumo, la prevalencia estaba en un 29% y en jóvenes estaba en un 25%. Tiempo después de aplicadas las políticas, en el año 2019, la prevalencia en adultos estaba en un 19%, por lo tanto bajó la prevalencia con las políticas que se aplicaron, pero el mayor impacto fue en jóvenes, que bajó al 9,9%, o sea, abajo del 10%. Estamos hablando del 25 al 10%, ¿no? Y eso en particular, ¿por qué? Porque a los jóvenes les afecta mucho más cuando aplicás medidas de precio y cuando aplicás medidas de publicidad. Recordemos, yo cuando era chico miraba la tele, veía el deporte, publicidad de tabaco. Veías la Fórmula 1, publicidad de tabaco. O sea, la publicidad de tabaco estaba por todos lados y eso, cuando uno no es consumidor, es por donde le termina llegando. Uruguay fue exitoso en eso, la industria lo sabe, porque ¿qué pasa? Los jóvenes son los consumidores del futuro, son los clientes del futuro. Si uno ve que eso empieza a bajar, es que se está quedando sin clientes del futuro. ¿Qué pasa ahí? Generar nuevos productos para justamente mantener la adicción a la nicotina. En este momento, la prevalencia del cigarrillo electrónico, que está prohibido comercializar, ¿no? O sea, Uruguay no habilitó la comercialización de cigarrillo electrónico. O vapeadores. O vapeadores, comúnmente llamados vapeadores. Nosotros evitamos decir el vapeadores porque en realidad no es un vapor, porque la sensación de vapor da como que esto es inocuo, no lo es. Tienen en algunas medidas, en algunos elementos tienen mayor concentración que el tabaco tradicional, tiene elementos cancerígenos, tiene nicotina, en su gran mayoría son todos de nicotina. Las personas ingieren más nicotina que con el tabaco tradicional por la forma de consumo. Y eso en jóvenes hoy en día, la prevalencia está en 9%, o sea, está casi igualando a la de tabaco, cuando en realidad no debería de estar a la venta. Nosotros incluso se lo dijimos al subsecretario del Ministerio de Salud Pública, Sadjian, que uno encontraba los cigarrillos electrónicos, que no es legal venderlos, los encontraba en el centro de Montevideo. O sea, los encontrabas, nos llegaron otra foto de un kiosco en la puerta de un hospital. Diego, nos quedan pocos minutos y me queda algo también antes de terminar. ¿Qué sucede o qué perspectiva se tiene sobre la actual normativa, si se puede llegar a rever con el nuevo gobierno esta flexibilización que tú dices que se dio en estos últimos años con lo que sucede o más campañas publicitarias educativas en realidad para reforzar esto? Sí, lo de la campaña, me voy a detener en la campaña educativa porque en particular hay una sensación de esto de los cigarrillos electrónicos, ¿no? Hay una sensación de que se puede fumar el cigarrillo electrónico en espacios cerrados, porque no le aplica la normativa de tabaco. Eso no es así. Incluso pasó en el Parlamento, ¿no? El senador Heber no estaba vapeando, pero estaba consumiendo tabaco calentado, que son de los nuevos dispositivos creados por la industria. Y en realidad en lugares cerrados no se puede ni fumar ni vapear. Eso me parece que tiene que quedar claro. Hay mucho desconocimiento. Y en concreto lo que esperamos de acá en adelante, incluso sabiendo ahora cuáles son las futuras autoridades, en particular la ministra de Salud es Lustenberg, o va a ser Lustenberg, y Lustenberg es una de las personas que desde el Parlamento de la Comisión de Salud estuvo justamente abogando para que no hubieran estos retrocesos. Sabemos que saben lo que hay que hacer, tenemos esperanza de que sí se haga. Bien, Diego, te agradecemos por estos minutos. Muchas gracias a ustedes.